determine la máxima deflexión para la viga mostrada. Antes de realizar los cálculos para la deflexión, encontraremos las reacciones en los apoyos haciendo uso de las ecuaciones de equilibrio de momentos y fuerzas. A simple vista, obtenemos que la reacción en Bx es igual a 0, ya que no tenemos otra fuerza que pueda equilibrarla. Haciendo sumatoria de momentos en el punto A, tenemos un momento negativo producido por la fuerza P multiplicado por una distancia A y un momento positivo generado por la reacción BY multiplicado por una distancia 3A. De esta manera, despejando, obtenemos que la reacción en BY es igual a 1/3 de la fuerza P. Realizando el equilibrio de fuerzas en el eje vertical, tenemos AY menos P más BY igual a 0. De esta manera, despejando AY y conociendo el valor de BY, obtenemos que la reacción AY es igual a 2/3 de la fuerza P. El siguiente paso es realizar un bosquejo de la curva elástica que represente la deflexión de la viga sometida a una carga P. La viga podrá ser estudiada en el eje horizontal con el eje X y en el eje vertical se usará el eje V. Podríamos usar la variable Y para representar el eje vertical, pero en resistencia de materiales las deflexiones toman valores muy pequeños, casi imperceptibles, que es necesario representarla con la letra V en lugar de la letra Y. La primera observación que encontramos es que en el apoyo izquierdo el desplazamiento vertical será 0 cuando X tome un valor de 0. De igual manera, si el estudio empieza en el lado derecho, el desplazamiento vertical será igual a 0 cuando X tome un valor de 0. Aquí tenemos una representación más clara de la curva elástica que nos ayudará en el cálculo de la deflexión. En este tipo de ejercicios nos será difícil encontrar la deflexión si realizamos el estudio únicamente a un tramo de la viga. Por ello será necesario realizar el estudio a más de un tramo, encontrando las ecuaciones que sean convenientes para el cálculo de la deflexión. Entonces, si realizamos un estudio de un tramo que empiece en el lado izquierdo y otro que empiece en el lado derecho, por propiedades de continuidad, tendremos un punto de encuentro a una distancia A desde el lado izquierdo y a una distancia de 2A desde el lado derecho, donde el negativo de la pendiente del lado izquierdo será igual a la pendiente del lado derecho. Esto se cumplirá gracias a las propiedades de continuidad, pero exclusivamente cuando X por el lado izquierdo tome un valor de A y X por el lado derecho tome un valor de 2A. Podemos definir el punto donde se encuentran las dos pendientes como un punto P donde también se cumple que el desplazamiento vertical por el lado izquierdo será igual al desplazamiento vertical por el lado derecho, siempre y cuando se cumple la misma condición, que X sea igual a A por el lado izquierdo y X sea igual a 2A por el lado derecho. Por el momento, la única ecuación que necesitaremos en ese ejercicio será que el momento en función de X es igual a la segunda derivada del desplazamiento vertical con respecto del eje X por el módulo de elasticidad por la inercia de la sección transversal. Aquí tenemos nuestra viga sometida a la carga P y como ya lo mencionamos antes, será necesario hacer el estudio de un tramo que empiece en el apoyo A y otro tramo que empiece en el apoyo B. Entonces, en esta parte realizamos un corte por el lado izquierdo antes de la fuerza P y en el lado derecho realizamos un corte de igual manera antes de la fuerza P. Lo importante en esta parte es encontrar el valor del momento en función de dos diferentes coordenadas horizontales. Consideraremos el desplazamiento horizontal del tramo izquierdo en función de x1 y el desplazamiento horizontal del tramo 2 en función de x sub 2. Ahora, empezando por el tramo izquierdo, recordemos que el momento flector será positivo siempre en cuando se traccione la fibra inferior y se comprima la fibra superior.
Dicho esto, tendremos que en el lado izquierdo el momento M1 será positivo y en el tramo derecho el momento M2 será negativo, ya que al ser una contraparte, esta es una reacción. Si al lado izquierdo es positivo, al lado derecho será negativo. De igual manera, con la fuerza cortante, al lado izquierdo es negativo y al lado derecho la fuerza cortante es positiva. Bien, al hacer el equilibrio de momentos en el punto de corte para el lado izquierdo, tenemos el momento positivo y un momento negativo producido por la reacción AY multiplicado por la distancia x sub 1. De esta manera, al conocer ya el valor de la reacción AY, obtenemos que el momento M1 es igual a 2/3 de la fuerza P por la distancia x sub 1. Continuando con el equilibrio de momentos en el tramo derecho, tenemos el momento M2 negativo y un momento positivo generado por la fuerza By multiplicado por una distancia x2, todo eso igual a 0. Conociendo previamente el valor de By, obtenemos que el momento M2 será igual a 1/3 de la fuerza P por la distancia x2. Una vez obtenidos estos dos datos, haremos uso de la ecuación de momento en función de x, que nos dice que este es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la inercia por la segunda derivada del desplazamiento vertical con respecto del eje x. Todo esto igual a m1, que es 2/3 de p por x sub 1. Un paréntesis acá para resaltar que al lado izquierdo es la segunda derivada del desplazamiento vertical 1 respecto a x sub 1. Aclarado esto, podemos integrar ambas partes de la ecuación, obteniendo por un lado el módulo de elasticidad por la inercia por la derivada del desplazamiento vertical v sub 1 respecto de x sub 1 igual a 2/3 de p por x sub 1 al cuadrado entre 2 más una constante C1. 2 y 2 se van, luego volvemos a integrar ambas partes de la ecuación, obteniendo una nueva que es igual a el módulo de elasticidad por la inercia multiplicado por el desplazamiento vertical v sub 1 igual a 1/9 de p por x sub 1 al cubo más la constante 1 por x sub 1 más una constante 2. Podemos realizar el mismo procedimiento para el estudio en el tramo del lado derecho, obteniendo que el momento en función de x será igual al módulo de elasticidad por la inercia multiplicado por la segunda derivada del desplazamiento vertical v sub 2 respecto de x sub 2 igual a 1/3 de p por x sub 2. Luego volvemos a integrar ambas partes de la ecuación teniendo el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia por la primera derivada del desplazamiento vertical v sub 2 respecto de x sub 2 igual a 1/3 de p por x sub 2 al cuadrado entre 2 más una constante 3. Ahora podemos integrar nuevamente ambas partes de la nueva ecuación y tendremos el módulo de elasticidad por la inercia multiplicado por el desplazamiento vertical v sub 2, todo esto igual a un 18avo de la fuerza P por x sub 2 al cubo más la constante c sub 3 por x sub 2 más la constante c sub 4. En la parte superior observamos 4 ecuaciones, 2 para el tramo izquierdo y 2 para el tramo derecho. Estas son las ecuaciones que usaremos para el cálculo de la deflexión. Si recordamos, tendremos que el negativo de la pendiente
del lado izquierdo será igual a la pendiente del lado derecho y también el desplazamiento vertical en el lado izquierdo será igual al desplazamiento vertical en el lado derecho, ambas condiciones siempre y cuando se cumpla que x sub 1 es igual a y x sub 2 es igual a 2a. De igual manera, tendremos el apoyo de las condiciones frontera que nos dicen que los desplazamientos verticales en los extremos será igual a 0 cuando los valores de x sean 0 respectivamente. En el estudio del tramo 1 tendremos el módulo de elasticidad por la inercia por el desplazamiento vertical v sub 1 igual a 1/3 de la fuerza P por x sub 1 al cubo entre 3 más la constante 1 por x sub 1 más la constante 3. Tendremos que este y este son igual a 0, por lo tanto tendremos que la constante 2 será igual a 0. Encontramos un caso similar en el tramo 2, donde el módulo de elasticidad por la inercia por el desplazamiento vertical v sub 2 es igual a 1/18 de la fuerza P por x sub 2 al cubo más la constante 3 por x sub 2 más la constante 4, donde x sub 2 y v sub 2 son igual a 0, por lo tanto la constante 4 será también igual a 0. Ahora haremos uso de las ecuaciones de continuidad para determinar más ecuaciones que nos ayuden en el cálculo de la deflexión. Cabe mencionar que el producto del módulo de elasticidad con la inercia será una constante. En este caso podremos utilizar esta propiedad para facilitar el cálculo de esta igualdad, donde el negativo de la pendiente del lado izquierdo será igual a la pendiente del lado derecho. Bien, entonces tendremos 1/3 de la fuerza P por x sub 1 al cuadrado más la constante 1, pero recordemos que de este lado es negativo, así que ambos términos llevan el signo negativo. Y esto es igual a 1/6 de la fuerza P por x sub 2 al cuadrado más la constante 3. Reorganizando los términos tendremos que menos 1/3 de P reemplazando x sub 1 con a al cuadrado menos la constante 1 será igual a 1/6 de P, reemplazamos x sub 2 con 2a, tenemos 2 al cuadrado por a al cuadrado más la constante 3. Bien, ahora vamos a despejar la constante 3. Tenemos menos la constante 1 menos 1/3 de P por a al cuadrado menos 4 entre 6 por P por a al cuadrado, todo esto igual a la constante 3. Ahora la constante 3 queda como menos la constante 1 menos P por a al cuadrado. Ahora, si hacemos uso de esta segunda ecuación, donde el desplazamiento vertical en 1 es igual al desplazamiento vertical en 2, si se cumple que x sub 1 es igual a y x sub 2 es igual a 2a, tendremos que 1/9 de P por x sub 2 al cubo, x sub 1 más la constante 1 por x sub 1. Esto es igual a 1/18 de P por x sub 2 al cubo más la constante 3 por x sub 2. Ahora, reemplazando los valores de x sub 1 y x sub 2 con a y 2a respectivamente, nos quedará 1/9 de P por a al cubo más a
por la constante 1 igual a 1/18 de P por 2 al cubo por A al cubo más 2 veces A por la constante 3. Eliminamos una A en cada término ya que ésta se repite y nos queda 1/9 de P por A al cuadrado menos 2 al cubo 8 menos 8/18 de P por A al cuadrado más la constante 1, todo esto igual a 2 veces la constante 3. Realizando las operaciones necesarias nos queda menos 1/3 de P por A al cuadrado más la constante 1 igual a 2 veces la constante 3. De esta manera nos quedará menos 1/6 de P por A al cuadrado menos 1/2 de la constante 1 igual a la constante 3. Si nos damos cuenta, ya tendremos dos ecuaciones para la constante 3 que simplemente tendrán que ser igualadas para poder obtener el valor de la constante 1. En este caso tendremos menos la constante 1 menos P por A al cuadrado. Esto es igual a menos 1/6 de P por A al cuadrado más 1/2 de la constante 1. Resolviendo esta ecuación nos queda 1/6 de P por A al cuadrado menos P por A al cuadrado es igual a 3/2 de la constante 1. Entonces, 1/6 menos 1 es igual a menos 5/6 de P por A al cuadrado. Todo esto igual a 3/2 de la constante 1. Pasamos a multiplicar el 2 y nos queda menos 10. El 3 pasa a dividir. 10 partido entre 18 por P por A al cuadrado igual a la constante 1. Entonces nos queda que la constante 1 es igual a menos 5/9 por P por A al cuadrado. Con este valor podemos obtener el valor de la constante 3 muy fácilmente reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones. Tendremos que la constante 3 es igual a menos la constante 1 menos P por A al cuadrado. Entonces nos quedará que la constante 3 es igual a 5/9 de P por A al cuadrado menos P por A al cuadrado. Eso nos queda menos 4/9 de P por A al cuadrado igual a la constante número 3. Aquí podemos ver las cuatro ecuaciones reemplazando los valores de la constante 1, constante 2, constante 3 y constante 4 respectivamente. Aquí tenemos otra vez el gráfico, pero esta vez lo usaremos para determinar el desplazamiento vertical máximo. El desplazamiento vertical máximo se encuentra cuando la recta tangente o la pendiente es igual a 0. Para nuestro caso, observamos que la deflexión máxima se dará en alguna parte del tramo que empieza en el extremo derecho desde el punto B hacia el lado izquierdo. Entonces, usaremos las ecuaciones del tramo número 2. Usaremos esta primera ecuación, ya que contiene la pendiente, para determinar en qué posición del eje horizontal se encuentra la máxima deflexión. Entonces, tendremos el módulo de elasticidad por la inercia por la derivada de V respecto de X será igual a 1/6 de P por X sub 2 al cuadrado menos 4/9 de P por A al cuadrado. De esta manera, esto se va, ya que la pendiente es 0 para que la deflexión máxima se cumpla. Entonces tenemos que 1/6 por P por X sub 2 al cuadrado es igual a 4/9 de P por A al cuadrado. P y P se van
Y nos queda que x sub 2 al cuadrado es igual a 4 por 6 entre 9, todo eso multiplicado por a al cuadrado. Para despejar x sub 2 simplemente sacamos la raíz cuadrada de todo este término y nos queda que x sub 2 es igual a 1,633a. Con este valor podremos encontrar finalmente el valor de la deflexión máxima reemplazando en la última ecuación del tramo 2. Esta ecuación es la que nos permitirá encontrar el desplazamiento vertical máximo. Entonces, nos quedará que el módulo de elasticidad por la inercia por el desplazamiento vertical máximo es igual a un 18avo de P por x sub 2 al cubo más... En este caso el valor de la constante fue negativo, así que nos quedará menos 4 novenos de P por A al cuadrado multiplicado por x sub 2. Entonces, reemplazando el valor de x sub 2 ya encontrado, nos quedará que el desplazamiento vertical máximo será igual a un 18avo de P por 1,633 al cubo por A al cubo menos 1,633 multiplicado por 4 novenos por P por A al cubo. Todo eso entre el módulo de elasticidad y la inercia. Vale, ahora nos queda que la deflexión máxima será igual a P por A al cubo entre el módulo de elasticidad y la inercia por 1,633 al cubo partido por 18 menos 4 novenos de 1,633. Bien, al resolver esta ecuación o simplemente esta resta de fracciones, nos quedará que la deflexión máxima será igual a menos 0,484 P por A al cubo entre el módulo de elasticidad y la inercia. El resultado negativo simplemente indica que la deflexión o el desplazamiento vertical es hacia abajo.